Sí, como dijo Pedro, el tema propuesto era hablar sobre los Corintios. Obviamente son dos cartas, pero hay algunas cosas sobresalientes que me gustaría mencionar, recordar, para que ustedes puedan, aunque podamos todos, tenerlas presentes. ¿Saben lo que tiene en particular la carta de los Corintios? Que es muy semejante a nuestro tiempo. Las cosas, miren, la carta a los Corintios, las cartas que escribió el apóstol Pablo desde el año 50 y pico al 60 y pico, post del nacimiento del Señor, sucedieron 30 años después que el Señor fuera alzado. Que sí, en el término de 30 años, el otro día estábamos hablando en la iglesia, estaba compartiendo con los hermanos lo que yo lo había llamado los no sé cuántos de Cristo, ¿cómo lo llamé? Bueno, estaba hablando de Pedro, de Pablo y de Juan. La palabra del Señor mismo lo llama como las columnas, los baluartes, ¿no? Pero particularmente, fíjense ustedes que el Señor le dice a Pedro, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Tú eres Pedro, ¿está bien? Petros. Y sobre esta roca, refiriéndose al mismo, edificaré mi iglesia, dice el Señor, ¿no? Ahora, eso fue utilizado en algún momento, pero después de 200, 300 años, para justificar o para asentar el pensamiento del papado, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves. Estaba hablando de las llaves que abrían el testimonio de Cristo, ¿dónde? Entre los judíos. Por eso fue tan celoso Pedro de predicar el Evangelio entre los judíos. Tanto era así que el Señor tuvo que hacerlo reconvenir con una situación como la de ¿quién? Hechos 10. Más fuerte. Con Cornelio, ¿no es cierto? Cornelio no era judío, ¿verdad? Y entonces resulta que, ¿se acuerdan esa escena del lienzo que baja, que tenía cualquier tipo de animal, de cuadrúpedo de toda especie, y le dice el Señor, mata y come? Y Pedro dice, no, ¿cómo voy a comer semejante cosa que han sido sacrificadas? No, de ningún modo. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y ahí estaba cumpliendo, cerrando aquella parte de las llaves que el Señor le había conferido a Pedro. Ahí está abierta la puerta ahora a quienes, a los gentiles. Y ahora los gentiles, y otra tarea que hizo ¿quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo la siguiente tarea, llamado él el apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos. Aunque si había judíos delante, también Pablo los arrasaba. Y después Juan, ¿qué parte tiene en todo esto? Juan vino a ver, ¿cómo diría la palabra? Vino a resolver las cosas que habían suscitado en esos primeros 30 años en las iglesias. Entonces, el apóstol Juan tiene que estar haciéndoles ver determinadas cosas en el nombre del amor que debiera reinar para que se cambie. O sea, por eso quiero decir que estos tres, y por eso quiero decir que las cuestiones de Corinto no difieren en mucho de las de nuestros días, las de nuestro tiempo, donde hay dificultades en la iglesia que ustedes, no en la iglesia esta, que yo sé que no tienen ningún problema, sino en las iglesias, ¿de qué te reís? En las iglesias en general, de todos los tiempos, ¿verdad? Esos problemas que se suscitaban, que ahora vamos a ver más o menos pasándole así por encima. La historia de la iglesia de Corinto, ¿dónde está fundada? En el libro de los capítulo
Tengo un problema con el oído este. Hechos 18. Ahí en Hechos 18 está narrado todo lo que sucede en Corinto. Él llega a ese lugar, llega Pablo, después de andar por otro lado, en lo que ya sería el segundo viaje misionero del apóstol, y lo hace con Silas. Había hecho uno primero con quién. Me dijeron que Pedro me dijo, acá estudiaron todo, saben todo de memoria. Era mentira. Muy bien. El primer viaje que hizo Pablo lo hizo con Bernabé, que fue muy cortito, y regresó otra vez al lugar donde había salido. No te creas que es por eso, ¿eh? ¿Lo pagás por eso? Ah. Terminaba lo que llamamos el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé y comienza un segundo viaje misionero y ahora lo hace con Silas. ¿Verdad? Miren, les voy a decir algo. A ver, vamos a estudiar, vamos a leer algo. La primera carta de Pablo a los Corintios. Creo que leyendo el capítulo 1 ya nos damos una idea de todo. ¿Cómo comienza? Diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Sóstenes era un amanuense. O sea, es aquel que escribía, era como un escriba, digamos así, de él que lo tenía. Como pasó en Romanos, ustedes cuando lean la carta de Romanos van a verse, yo, Tarso, que escribí esta carta, la carta a los romanos la escribió Tarso, obviamente. ¿Por quién? Por orden de Pablo, por transmisión del conocimiento de Pablo. Pero la única carta que Pablo escribió con sus manos, por eso dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, es la carta a los Gálatas. Todas las demás no las escribió Pablo, no las pudo escribir, en razón de que tenía un problema en la vista. Por eso decía esto. Y acá, fíjense lo que dice acá. Dice, Pablo llamado a ser apóstol. ¿Por qué dice Pablo? Y habla de él cuando nosotros leemos otras cartas, como las primeras, tesalonicenses y demás, donde dice Pablo, Silvano y fulano. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Pablo había sido cuestionado. Tal vez acá en medio nuestro hay quienes han tenido una vida pasada. Yo no sé si ustedes habrán ido a una iglesia donde hay un muchacho que robó un camión de caudales y estuvo una pila de años preso. ¿Lo conoces? Bien. Y claro, yo me imagino lo que debe ser pararse al frente, presidir o hacer una oración y demás, ¿no es cierto? Y tener ese antecedente. Robó un camión de caudales, secuestró gente y ahora estaba presidiendo una reunión. Y Pablo, algo semejante, no había robado ningún camión de caudales, pero Pablo tenía mala fama por haber perseguido a los cristianos, ¿verdad? Entonces, claro, había como un recelo para con él. ¿Este quién es? Pablo, pero ojo con Pablo, ¿eh? Mirá que Pablo tiene tal antecedente y demás. Bien, entonces dice la historia, que un judío, se ocupó de chusmear por todos lados acerca de Pablo. Por eso Pablo lo hace con tanto énfasis. Pablo, llamado a ser apóstol, yo fui llamado, dice el apóstol Pablo. Por eso dice, si aquí en medio nuestro hay alguien que podemos, o que puede tener un pasado que a lo mejor hoy le avergüence, yo hice tal cosa, yo pasé tal, sepa que si el llamado a la conversión, al conocimiento de Cristo, lo ha hecho el Señor y ha sido genuino y sincero, ya está olvidado. El Señor lo ha olvidado. ¿Sí? Lo eso Pablo dice aquí entonces, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es Dios quien lo encomendó esto, y por el hermano Sóstenes, que ahora saluda, que es el que está escribiendo. A la iglesia, dice el versículo 2,
que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Le escribe a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los apartados para Dios. Los que conocieron al Señor Jesucristo y el Señor los ha apartado para llevar la palabra suya y para servirle, para agradarle y demás. Pero dice, y a todos los que, ¿dónde? ¿Cómo decían? Y a todos los que en cualquier lugar invocan. Por eso decimos que esta carta también tiene actualidad. Para los de Corinto, todos los santificados, y para todos los que en todo lugar, en cualquier lugar, invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? A muchos de ustedes les habrá pasado estar en diferentes lugares de la nación, y de pronto, a mí me pasó de estar en Uruguay, por ejemplo, que no era nuestra nación, y escuchar cantar, ustedes recién cantaban, cuando entraba, cantaban Cuán grande es Él, ¿no? Y yo me acuerdo cuando fui allá en Montevideo, y estaban unos hermanos que eran, el 90% eran alemanes, o holandeses, algunos, estaban cantando Triunfo, Triunfo. Le voy a decir entre paréntesis, me daba vergüenza cantar. Escuchar cantar a estos hombres, con esa voz potente del original, era una enormidad, era una cosa maravillosa, fastuosa, escuchar esto y callarse. Estaban allá, y cuando el hermano que tomaba la palabra, que era el hermano Win Malgo, ya fallecido, venía y tomaba la palabra como tomo yo. Y oraba al hermano como oro yo. En todo lugar. Este mensaje para todos en todo lugar. Seguimos. Gracia y paz. Sobre gracia y paz hay muchos comentarios que se hacen a raíz de que lo podemos tomar literalmente, así gracia y paz, gracia del Señor y paz que haya en vuestros corazones. Pero algunos también sostienen que gracia y paz viene de un saludo que tenía que ver con el griego y el hebreo. Para la palabra paz, para el hebreo, para el judío, es fundamental. Shalom, ¿no? Es fundamental. Entonces, y se decía gracia, que era un término que usaban los griegos, los gentiles, y paz, dice el apóstol Pablo acá. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, gracias doy a mi Dios. Versículo 4. Siempre por vosotros, ¿por qué cosa? Por la gracia que Dios os fue dada en Cristo, de Dios que fue dada en vosotros por Cristo Jesús. Doy gracias. Yo les hago una pregunta, no se ofendan, ¿Ustedes dan gracias por todos los hermanos? ¿Por ese también? ¿Por ese que nos cae más o menos también? A veces nos cuesta, ¿no? Por esa hermana que es tan particular, damos gracias. Yo leo un libro de un gran escritor que se llamaba Carroll, y él contaba, decía que había un diácono grande, un hombre muy mayor en una iglesia, que nunca le encontraba faltas a ninguno. Miren que nosotros decimos, este es bárbaro, pero viene a cualquier hora. Este es bárbaro, pero le pedís que haga esta cosa, no la hace. Siempre tenemos una objeción. Y este hermano anciano, diácono de esa iglesia allá, dice, no había forma que él te hable mal de alguien. ¿Y cómo hago? Ay, pero escúcheme, don Marcelo, dígame una cosa. ¿En serio usted no se da cuenta cómo es fulano? No. ¿Pero vio que tiene un carácter? No. Entonces le dije, pero mire, tiene esto. Ah, sí, pero entonces dijo el viejo, esto es una cosa, Fue un gran silbador. Fue un gran silbador. Este hombre tenía esa característica. Estaba cantando coros, cantaba himnos, o sea, era un gran silbador. El único defecto que le había encontrado. Entonces, queridos, una de las cosas que aprendemos en Corinto, o por Pablo en Corinto, es dar gracias al Señor por nuestros hermanos.
¿Quién fue que dijo una vez? A ver, yo voy a poner un ejemplo. Voy a seguir con Marcelo, o con Pedro, con cualquiera. O con acá con Pánfido. A ver. Un hermano le dijo al pastor en la iglesia donde yo estaba, yo era un chico, yo me fui de ahí a los 30, por eso digo 42 años, un poquito 43, no que estoy en otro lugar. Le dice, pero este es un desastre, este es un desastre. ¿Y saben qué le contestaba a don Víctor? ¿Te acordás vos de don Víctor, Pedro? ¿Qué sería si no fuera salvo? ¿Qué sería si no fuera salvo? O sea, este es un desastre. Sí, me acuerdo. Lo que sería si no fuera salvo. Porque si ahora siendo salvos así, lo que sería. Entonces, tenemos que aprender eso. Dar gracias al Señor por cada hermano. Por ese que tiene un carácter maravilloso, por aquel que es tan simpático, por aquel que siempre nos habla bien, por aquel que siempre tiene una sonrisa, pero también por el otro que parecería que una vez una hermana mía me dice, hay que ir a buscarlo para allá, para saludarlo, porque nunca te saluda. Hablando de un hermano. Y sí, puede ser. Es un problema de él, no tuyo. Si se pone allá y no... Andá, saludalo vos. Saludalo vos. Doy gracias, dice el apóstol Pablo, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada por Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. O sea, no tenemos excusas, querido. No tenemos excusas. Fuimos enriquecidos con todo lo que tenía que ver con lo que nos quería transmitir el Señor. Una vez que conocí al Señor, conocí su palabra, fui enriquecido. Todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a Él. Ahora fíjense ustedes esto. Así como el testimonio acerca de Cristo así lo confirmamos, de tal manera, escucha esto, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Pero Señor, ¿cuál es mi capacidad? ¿Qué es lo que, para qué yo sirvo? Nada os falta. Había una viejita en nuestra iglesia que falleció hace como 30 años. Ella tenía una característica. ¿Saben cuál era? La oración. Orar. No le pida, porque aparte tenía una dificultad para expresarse y además que se manifestaba en la vista, haciendo así. Entonces resulta que los pibes hacían cola para hablar con ella y le decían, doña fulana, que no voy a dar el nombre, doña fulana, quiero que ore porque el martes tengo un examen. Y venía la otra, decía, el jueves me voy a ver con un chico por primera vez. Y ahí iba a doña Teresa, le voy a decir el nombre. Nosotros una vez, yo tenía que viajar a Mar del Plata, iba en un fitito, ¿vieron lo que es un fitito ustedes? Bueno, imagínense 1,83 m, dentro de un fitito, con mi señor y con 2 chicos y algunas valijitas. Y resulta ser que me dice, ¿cuándo te vas? Tal día, porque iba a tomar una reunión y de vacaciones. Bueno, ¿cuándo te vas? Tal día. Bueno, yo voy a orar por vos. Bárbaro. Vamos para allá. Tuve un inconveniente con la policía. ¿En qué sentido? Paraban a todos los coches. Y yo pasaba. Y miraba así. Se me habrá quedado enganchado uno porque no me para nadie a mí. Y el último policía que había tuvo la ocurrencia de pararme. ¿Paró? Yo estaba con esa... ¿Cómo se llaman esas cosas? Un cierre. Una carterita. Yo la tenía así. El tipo me dice, por favor, los documentos. Digo, sí, cómo no, la abro. Y cuando abro la carterita, ve la Biblia este hombre. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y me voy a tal lugar por unas vacaciones y a tomar unas reuniones porque yo soy pastor. Ah, pastor.
Siga. Disculpe. Siga. Bueno, cuando venimos de Mar del Plata, doña Teresa agarra y me pregunta, ¿cómo te fue? Digo, doña Tere, me pasó tal cosa. Le conté. Me pasó tal cosa cuando viajamos para allá, para la policía. Yo estuve orando. Y la piba esta que iba a ver al novio por primera vez, le contó, y el pibe que iba a dar un examen, le contó el resultado de ese examen. ¿Y saben cuál era su virtud? ¿Cuál era su testimonio? ¿Cuál era su don? En la oración. Nadie, ni vos ni aquel, ninguno puede decir que no tiene ningún don para servir al Señor. Ninguno es insuficiente, porque si no estaría faltando a la palabra, Señor, cuando dice que dio dones, que Él nos dio dones, y estaría faltando el Señor a su palabra. Y el cual, ¿cómo? Claro que sí. El cual, dice también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, en el día llamado. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La presentación en la introducción que hace el apóstol Pablo es maravillosa. Me pone a mí en una situación de privilegio. ¿Entendés? Me pone a mí en una situación de privilegio. Yo he sido llamado y confirmado por el Señor Jesucristo. Ahora después sigue esto. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. ¿Saben qué pasaba en Corinto? En Corinto había divisiones. En Corinto había, yo me anoté acá para no olvidar una cosita. Bueno, no lo anoté acá, no sé dónde lo habría anotado. Había divisiones. Por ejemplo, estaban las divisiones provocadas por la presencia de Apolo. Apolo era un hombre muy elocuente. Dicen que había sido estudiante en Alejandría y demás. Era un hombre, en aquel tiempo decir Alejandría es como si dijera yo soy de Harvard, hoy día, ¿no? Y ahí venía este hombre, y era tan elocuente para entregar la palabra del Señor, que todos decían, ¡ah! Y se enamoraban de Apolo. Entonces algunos de la iglesia, ¿qué es lo que nos pasa? Y que tenemos que cuidar de no hacer jamás. Es decir, yo soy de Guillermo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano. ¿Entienden? Tenemos una tendencia a eso. Yo me acuerdo que una vez me llevé una sorpresa enorme cuando, ninguno de ustedes conoció a don Ángel Bonatti. Pedro sí, seguramente. Ustedes también, sí. Y cuando venía a nuestra iglesia a predicar, decían, sí, invitá a tu tía porque viene don Ángel Bonatti. ¿Por qué? Porque viene don Ángel Bonatti. Tu tía no necesita la salvación. Hay hombres que han sido salvos mediante la predicación. Bonatti fue salvo porque fue a comprar, mandado por su madre a comprar huevos al almacén, y le envolvieron en una hoja de una Biblia 3 huevos. Y con ese papel, con esa hoja, que no tenía ningún otro valor más que para envolver huevos, él conoció al Señor. Cuidado, ¿eh? Moody, uno de los grandes predicadores, el evangelista del siglo XVIII, por ahí, o XIX más, conoció al Señor por la predicación de un zapatero italiano que no sabía hablar. O sea, no era claro para hablar. Cuidado. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Yo soy de, Pablo dice, ¿está dividido Cristo? No está dividido Cristo, dice el apóstol. Sigo. Habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, un lugar, ¿no? Que hay entre vosotros contiendas.
Nada ha destruido tanto el crecimiento de una iglesia como las contiendas. Nada detiene el crecimiento de una iglesia como las contiendas. ¿Saben por qué? Porque como yo tengo una mala disposición para con el hermano, no me esfuerzo, no trabajo, no pienso, no oro, no pienso en él ni en la necesidad de la iglesia. Estoy pensando en mí. Por eso Pablo escribe acá en 1 Corintios 13, a ver, las chicas, 1 Corintios 13, ¿de qué habla? A las chicas no, cualquiera. Acerca del amor. El amor es sufrido, el amor es... las características del amor. Acá lo que estaba faltando era amor. Porque si había amor, no iba a estar faltando ninguna de las otras cosas. ¿Entienden? ¿Qué hay entre vosotros contigo? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, que es Pedro, ¿no? Y yo de Cristo, dice el otro. ¿Sabe que alguno para contender un poquito más? Yo soy perfecto, yo soy de Cristo. Entonces dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino, y entonces hace una mención y demás. Miren, el personalismo es un daño tremendo en el andar de cualquier sociedad. Por eso en nuestras sociedades, miren, el otro día estaba hablando con una mujer que estuvo en Australia. Y me contaba el orden que había allá. Y yo lo estaba pensando ahora por esto. El orden que había allá para todas las cosas. La ley no se transige. ¿Saben qué pasa? Que de repente a mí me conviene más, cuando se trata de tener un pensamiento, me conviene más este pensamiento, esta tendencia política, porque me favorece en cierto sentido. Y estoy detrás de la personalidad de la persona. Y no estoy, como creyente, esto es muy grave. Estoy detrás de la persona por su capacidad, por su bonomía, por su simpatía para conmigo, por el provecho que yo he hecho de su vida. Cuidado con el personalismo. Por eso Pablo lo dice de esta manera. Miren, capítulo 3, a ver. Capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche, ahí está el bebé espiritual, ¿no? Y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Escuchen lo que dice acá Pablo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es algo que nos cuesta tanto aprender. Estamos tan llenos de ese pensamiento tan carnal a veces que no estamos permitiendo que la obra del Señor crezca como corresponde. Conflictos, divisiones, desorden. Como decía hoy, estuvieron en la primera hora y están hasta ahora también. También Pablo, en esta carta, habla de que somos un cuerpo, ¿cierto? En la carta a los Corintios se habla de que somos un cuerpo. ¿Quién es la cabeza? ¿Saben una cosa? Yo cuando estaba estudiando con un gran hermano, conocedor de la escritura que ya está con el Señor, don Raúl Caballero Yocou, una vez agarró un pizarrón y dibujó una cabeza perfecta, como si fuera que lo hizo en una moneda, ¿no? Así, como el reloj, así, perfecta, redonda. Entonces él hablaba de esto y decía, el Señor es la cabeza así perfecta, sí, decíamos todo. Y entonces empieza a dibujar un cuerpo. Y a ese cuerpo le puso un brazo más largo que el otro, una pierna que faltaba, chueca la otra, todo torcido, y ese es el cuerpo.
nosotros. Entonces, ¿saben qué dijo él del frente? Dijo, díganme una cosa, el mundo a quien nosotros le predicamos, ¿qué ve? ¿La cabeza o el cuerpo? ¿Qué ve? El cuerpo. Y de acuerdo a cómo ve el cuerpo, imagina la cabeza. Si yo les muestro el dibujito de todo un cuerpo deforme, le digo, a ver, háganle una cabeza. Ustedes están pensando, bueno, de acuerdo a esto será una cabeza toda hinchada, chiquitita. La cabeza es perfecta. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, querido. Somos un cuerpo. Con funciones diferentes y específicas. Qué lindo cuando en una iglesia sabemos diferenciar. Hoy, por eso se me hizo tarde, porque estamos pensando en la escuela bíblica, ¿no? Y tenés gente. Ya está. Bueno, estamos pensando en la escuela bíblica, estamos resolviendo este tema. Una clase que teníamos 4 personas, de pronto la transformamos en 2 para hacer 2 clases. Y fulanita y la capacidad de cada uno. Yo me acuerdo en una iglesia una vez porque me lo preguntaron. Las chicas de la determinada edad, de 14, 15 años, se querían bautizar. ¿Saben para qué? Para participar del coro. Querían participar del coro, todo lo que querían era bautizarse. Entonces ya sabían que era bautizarse y ir a cantar en el coro. Ahora en lo demás de la vida de ella, la preparación, la idoneidad, la espiritualidad, no importa, ya estoy bautizada. Y a veces pasa eso. Y el Señor nos ha dado, querido, nos ha dado diferentes dones. Está aquel que enseña, está aquel que predica, está aquel que contiene, está aquel que visita, está aquel que ora, cada uno de nosotros con diferentes funciones. Es remanido el comentario que siempre hacemos, ¿no? No podemos decir, o sea, no podemos decir, sí, lo podemos decir, pero de nada sirve agregar a esto. La oreja esta, o el oído, no puede hacer la función del ojo. No puede. Y si lo hace, lo va a hacer mal. Cuando está preparado, no está diseñado para eso. El oído está preparado para oír. Entonces, si yo he sido llamado para enseñar, enseño. Si yo he sido, una vez un hermano le digo, ¿podrás presidir el jueves? No me animo. Pero ¿a qué te animás? No, si querés yo a la multimedia te la manejo yo. Bueno, dale. Multimedia. ¿Se sentía más cómodo? Bueno, que lo haga. El Señor nos dio funciones diferentes y específicas, las cuales yo tengo que saber aprovechar y usarlas para el Señor. También acá en Corintios, Pablo enseña, estoy tratando de hacer toda una síntesis, ¿no? Pero Pablo enseñó sobre la resurrección. Como siempre pasa, y es otra de las cosas que a veces que tenemos que tener cuidado. A mí me pasó una vez que fui al sur, a Luminé, a tomar unas reuniones, y lo primero que me dijeron cuando salí de acá para ir allá, me dijeron, Guillermo, mirá que te vas a encontrar con hermanos que te van a hacer preguntas totalmente raras. Y efectivamente, yo termino de hablar un día, yo con una iglesia que tenía como 150 miembros, termino de hablar y había una cola de gente. Me escuchaba hermano, yo escuché que dijeron que la salvación se pierde, había que explicarle a este. Venía al otro, a mí me dijeron que no me puedo casar, sino había que explicarle a este. Venía al otro, y así, ¿saben por qué? Porque pasaba gente por el lugar, lo veían con una Biblia en la mano y lo hacían predicar. ¿Usted es creyente? Sí, ¿dónde? De Buenos Aires. Ven, ¿quiere tomar la palabra? ¿Quiere tomar la palabra? Y ahí en Corinto, aparecieron judíos hablando acerca de la resurrección. Entonces hasta casi negaban que el Señor hubiera resucitado, lo negaban. Entonces Pablo dice, ¿de qué sirve que estemos predicando si Cristo no resucitó? ¿Para qué estoy predicando? Cuando predico, ¿qué digo? Que vos tenés vida eterna, porque cuando el Señor te lleve, te va a levantar de donde estés, acá, o si estuvieras muerto,
llevado a su presencia. ¿Por qué? Porque Él fue el resucitado, fue primicia, fue el primero que entró en los cielos, y después vos. Ahora, si yo no puedo predicar eso porque Cristo no resucitó, entonces ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué pierdo tiempo? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, querido. Hay otro problema que también mencionamos. En 1 Corintios dice, Pablo se entera entre los desórdenes que había, entre las cosas raras que sucedían ahí. Miren, ¿saben qué es lo que pasa? Una vez estaba yo en Bahía Blanca y me dice José Carbonell, dice, vamos, que te llevo a Ingeniero Guay. Ingeniero Guay es un lugar de puerto de aguas profundas. Ahí vienen barcos enormes, un quillaje enorme, ¿no? Y ahí viene soldado, y cuando viene soldado, o marineros, perdón, cuando vienen marineros, ¿qué ponen en la costa? Lugares de diversión para los marineros, ¿verdad? Entonces lo veía todo, ahí lo veía. Corinto era así. Corinto era un lugar donde paraban, porque era un lugar de comercio, era un lugar donde había mucho dinero, y entonces todas las costumbres que se tenían, que normalmente se tenían en la casa, que se tenían en la sociedad, también las trasladaban a la iglesia. Entonces, si vos tenías la costumbre de gritar en tu casa, en tu barrio, ahora venías a la iglesia y gritabas. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Trasladaban lo de allá para acá. Y Pablo dice, he oído acerca de que uno de ustedes tiene a la mujer de su padre, lo que sería su madrastra, digamos así, ¿no? Convivía con ella. ¿Y ustedes qué hicieron? Ah, ¿qué está mal? Pero más vale que está mal. ¿Qué tienen en la cabeza? Diría Pablo. Ahora, y después que escucharon eso, se le fue la mano. Lo agarraron y le dieron para que tenga y lleve. ¿Cómo permitieron semejante cosa? ¿Cómo es posible que en medio de ustedes, en medio de una congregación, pase tal o cual cosa? Entonces, lo agarraron al pobre y quedó muerto. Quedó muerto. No le hablaban, no le saludaban. No se ocupaban de él, no lo visitaban. Una vez vino un hermano y me dice, ¿qué opina usted, Guillermo, de esto? ¿Qué cosa? En la iglesia donde es mi novio, al hermano que es disciplinado, no se le permite que lo visiten. ¿Cómo? No se le permite que lo visiten. ¿Y de qué manera se va a restaurar este hombre? Del único modo que se restaura es cuando le mostramos simpatía. No digo complicidad, no soy cómplice del pecador. Soy un hermano que ama a un hermano que cayó y lo ayudo y oro por él, lo acompaño en esta situación que está viviendo, sin permitir que lo de él se traslade a otros en la iglesia, pero que él pueda ver que realmente ese amor que digo, que predico, también lo tengo para con él. ¿Y qué es lo que pasó con este hombre? Llegó un momento que se puso tan dura la situación para su vida que Pablo dijo, no, se está consumiendo este hombre de tristeza. Para que no sea consumido de tristeza, recíbanlo, perdónenlo. Las cartas de Pablo son duras porque Pablo era un hombre duro en sus conceptos. No era Juan, por eso decía hoy lo de Juan, ¿no? Juan era un hombre contemporizador, y aún cosas muy tristes como las que pasaban con Diótrefes, y con tantas cosas feas, sin embargo resaltan las cosas lindas y buenas, y habla del amor de Dios que vive y permanece en cada uno de vosotros, dice el apóstol Juan, y que nosotros lo tenemos que manifestar a otros. Mirad el Juan con cuán grande amor, ¿no es cierto? Pablo no, Pablo era duro, Pablo era muy duro, pero leal. Entonces, cuando Pablo tenía que mostrar algo, lo mostraba con todas las características, con todas las palabras que debía hacerlo. Pero siempre con esa mirada de amor, de la cual habla, por eso escribió lo del capítulo 13 acerca del amor. Querido, la carta a los Corintios es una carta que nos refleja hoy día, porque todo lo que yo mencioné son todas cosas que pasan hoy.
Todas las pasan hoy. En nuestras iglesias, en Buenos Aires, en Argentina, pasan las cosas que se enseñaron acá en Corinto. Y aún más grave lo que se ve en Europa. Espero que no esté escuchando nadie de Europa, ¿no? Una vez vino a nuestra iglesia una chica que se llamaba Han, A-N-N, Han. Inglesa ella. ¿De dónde sos, Han? Yo soy de la iglesia en Bristol. No sé, ¿ustedes no tienen idea de qué era Bristol? ¿Qué era Bristol? La cuna del Evangelio. La cuna del Evangelio. De ahí salieron los grandes misioneros para todo el mundo. Y le digo, Han, entonces cuando me dijo así, lo que debe ser Bristol. Somos 5. Somos 5. Y los 5 son musulmanes convertidos. Así que esos males que estaban en Corinto están hoy en el mundo y en algunos lugares peor. En algunos lugares peor. En otro lugar de España, nosotros tenemos una familia muy querida que está en España. Y cuando nos contaban acerca de las reuniones allá, estoy hablando de hace 25 o 30 años, decía, Guillermo, la reunión son 200 miembros. Termina la reunión, a los 3 minutos no hay uno al cual pueda saludar. Y si querés hablar con uno, te tenés que citar en un café para hablar. En la iglesia no. La frialdad que existe. Un hermano misionero de Buenos Aires, hace 30 años, un hermano misionero de nuestro país, fue a España porque le pidieron, tenía 5 ancianos la iglesia esa. 2 de ellos tenían lugares de veraneo que alquilaban y se iban abril, mayo, junio, julio, agosto. Toda la temporada de verano se iban a trabajar y dejaban la iglesia abandonada. Entonces llamaron a un misionero de Buenos Aires, de acá de Argentina, de Mendoza. Estuvo 3 meses y dijo él, no hay forma de calentar estos corazones. No hay forma de calentar estos corazones. ¿Saben por qué? Porque el amor fue desapareciendo. Y solamente aparecía el juicio, lo que está mal, lo que no corresponde. El amor tiene que prevalecer. ¿Por eso se acuerdan? Como dice el mismo apóstol Pablo. ¿De qué 3 cosas habla? Más fuerte. Decirlo en el orden que corresponde. Claro. Y el sobre todo, ¿cuál es? El amor. Porque el amor permite no tapar el pecado, ni disimular el pecado, sino ayudar a reconvenir a la persona que está errada. Que eso es lo que hace, lo que enseñó el apóstol Pablo. Damos gracias al Señor, no sé si ustedes tenían una idea más amplia que esta, pero no me dio el tiempo. Llamémosle tiempo a la capacidad. Bueno, para decirle más cosas, pero que el Señor nos permita realmente seguir trabajando con iglesias que sean fieles en ese sentido, que cuidemos todo lo que el Señor nos enseñó, pero que prevalezca el amor para con sobre todas las cosas. Porque es de la única manera. Miren, en aquella iglesia en la que yo iba, cuando me vine acá hace 40 años, una vez había una persona que se llamaba Luis, era carnicero. Un día estaba en la ventana espiando, no era como sino que tenía rejas, y él se asomaba así en las rejas y miraba para adentro, a ver qué pasa acá adentro. Porque él siempre que pasaba, que venía de la carnicería, de atender su carnicería, venía y veía, había terminado la primera reunión, acá no se podría hacer porque nos pisan, ¿no? Pero terminaba la primera reunión y salían todos los hermanos a la vereda. Imagínense 160, 170 personas, que saldrían 70 nada más,
100 se quedaban adentro, pero 70 era un número importante. Y pasa por la puerta y lo miraba, hasta que un día bajó. El día que bajó, entró. A los días que entró, aceptó al Señor. Cuando se fue a bautizar, le hicieron un reportaje y le preguntaron cómo había sido su entrega al Señor. Y él dijo esto. Siempre me llamó la atención cómo un domingo, era la tarde, a las 6, 7 de la tarde, puede haber tantas personas riéndose, abrazándose y demás. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay en esas personas para actuar de este modo? ¿Saben qué era eso? No. Amor manifestado en la simpatía, en el abrazo, en todas aquellas cosas que hacen que llamen la atención de aquellas personas que están sin Cristo. Del único modo, Del único modo. Queridos, que el Señor nos bendiga y que podamos seguir teniendo iglesias que usemos esa característica tan especial, ese ágape que de Dios a nosotros y de nosotros nos podamos trasladar a los demás. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes.